¿Alguna vez te has preguntado qué secretos fueron borrados deliberadamente de las escrituras que hoy consideramos sagradas? ¿Qué pasaría si un texto antiguo revelara que los primeros humanos no estaban solos, que seres celestiales descendieron a la tierra y engendraron una raza de gigantes, y que uno de los primeros patriarcas de la humanidad ascendió al cielo sin morir jamás? Este no es el guión de una película de ciencia ficción. Es el contenido de un libro real, antiguo y misterioso, el libro de Enoc. Aunque fue considerado canónico por muchos de los primeros cristianos y citado incluso en el Nuevo Testamento, el libro de Enoc fue excluido de la Biblia oficial y condenado al olvido por siglos. ¿Por qué? ¿Qué contiene este texto que incomoda tanto a la teología tradicional? ¿Y qué nos revela sobre los ángeles caídos, los Nefilim y el verdadero destino de la humanidad? En este video nos adentraremos en los secretos del libro de Enoc etíope, también conocido como Primer Enoc, explorando sus pasajes más polémicos, sus visiones proféticas del juicio final y su audaz contradicción de ciertas narrativas del Génesis. Examinaremos también su relación con los manuscritos del Mar Muerto y con la tradición cristiana primitiva, y veremos por qué teólogos como R.H. Charles dedicaron su vida a estudiarlo. A lo largo de este viaje, revelaremos por qué Enoc fue el primer ser humano en ser llevado al cielo sin experimentar la muerte, y cómo su historia desafía por completo la comprensión tradicional del cielo, el infierno y la justicia divina. Así que si estás listo para cuestionar lo que siempre creíste sobre la Biblia, te invito a quedarte hasta el final. Lo que vas a descubrir puede cambiar tu visión del mundo espiritual para siempre. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y, por supuesto, déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que este libro fue eliminado por error o por conveniencia? Enoc vivió en una época oscura y salvaje, cuando los humanos aún caminaban como recién nacidos sobre la tierra, sin comprender del todo las fuerzas que los rodeaban. Según el Génesis, era el séptimo patriarca desde Adán, descendiente de Set, el hijo que reemplazó a Abel. Sin embargo, mientras el Antiguo Testamento apenas menciona su existencia con unas pocas líneas misteriosas, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El llamado Libro de Enoc pinta una imagen mucho más elaborada, dramática y peligrosa. Una imagen que fue considerada demasiado provocadora para sobrevivir en el canon bíblico. Este libro apócrifo, conservado principalmente en su versión etíope, Ge'ez, nos introduce a un mundo donde los vigilantes, un grupo de ángeles enviados a observar a la humanidad, rompieron su pacto con Dios y descendieron a la tierra para tomar esposas humanas. El resultado de esta unión fueron los Nefilim, gigantes violentos y voraces que corrompieron la creación con su presencia. Esta historia, sorprendentemente explícita, se presenta como la causa principal del diluvio universal, no el pecado generalizado del hombre, como se enseña en el Génesis, sino la impureza introducida por estos seres celestiales rebeldes. Pero ¿quiénes eran estos vigilantes? ¿Y por qué su historia fue silenciada? Los vigilantes, según Enoc, eran 200 ángeles liderados por un ser llamado Semi-Hasa. Estos ángeles no solo se unieron a las hijas de los hombres, sino que también les enseñaron secretos prohibidos: la hechicería, la fabricación de armas, la astrología, el uso de cosméticos y plantas psicotrópicas. En otras palabras, los vigilantes introdujeron el conocimiento que Dios nunca quiso que los humanos tuvieran, conocimiento que, desde una perspectiva moderna, puede ser interpretado como el primer despertar espiritual o como el origen de nuestra perdición. La reacción divina fue contundente. El arcángel Uriel fue enviado para advertir a Noé del inminente diluvio. Miguel, Gabriel y Rafael descendieron para castigar a los vigilantes y purgar la tierra de su descendencia monstruosa. Semi-Hasa y los suyos fueron encerrados en prisiones subterráneas hasta el día del juicio final. Los Nefilim, por su parte, murieron ahogados, pero sus espíritus impuros, según el texto, permanecen entre nosotros como los demonios que hoy conocemos. En este punto, la historia de Enoc se vuelve aún más perturbadora.
A diferencia de Noé, Moisés o cualquier otro patriarca, Enoc no solo fue testigo de estos eventos, sino que fue llevado en espíritu a los cielos para ser instruido directamente por los ángeles. Allí contempló el trono de Dios, los misterios de los cielos, los secretos de la creación y visiones aterradoras del juicio final. Lo que vio fue tan extraordinario que ni siquiera los profetas posteriores se atrevieron a repetirlo. Pero, ¿por qué este libro fue borrado del canon? La respuesta no es simple, pero tiene que ver con poder, control doctrinal y miedo a lo desconocido. El libro de Enoc circuló ampliamente entre los judíos del Segundo Templo y fue especialmente influyente entre los esenios, un grupo místico que habitaba en Qumrán. De hecho, fragmentos del libro de Enoc fueron hallados entre los famosos manuscritos del Mar Muerto, lo que demuestra su popularidad. Más aún, el propio Nuevo Testamento hace alusión directa a este libro. En la Epístola de Judas, versículo 14, se cita literalmente una profecía de Enoc, algo inaudito para un texto apócrifo. Entonces, ¿por qué fue excluido? Los primeros concilios de la Iglesia cristiana, en su afán por establecer una teología coherente y controlada, comenzaron a desechar los textos que no se alineaban con su visión. El libro de Enoc, con su angelología compleja, sus descripciones de dimensiones celestiales y su visión poco convencional del pecado original, representaba una amenaza a la narrativa oficial. En lugar de presentar al hombre como el principal agente de su caída, culpaba a seres celestiales por la corrupción de la humanidad. Eso, para muchos teólogos, era inaceptable. Otro motivo es que el texto difiere radicalmente en su cosmología. Enoc describe la Tierra como una superficie plana rodeada por múltiples cielos, y el tiempo como una estructura cíclica en la que todo se repite. Además, se aventura en ideas que rozan la ciencia ficción: portales entre dimensiones, ángeles con funciones climáticas y un universo vibrando con leyes que hoy podríamos asociar con la física cuántica. Para una iglesia que buscaba consolidar su poder sobre el conocimiento espiritual, estas visiones eran demasiado peligrosas, pero lo más revolucionario de todo es la figura del propio Enoc. Este hombre, aparentemente común, no solo fue llevado al cielo sin morir, sino que fue transformado en un ser angelical. Algunas corrientes místicas incluso identifican a Enoc con el arcángel Metatrón, un ser altísimo que se sienta al lado de Dios. Esto rompe por completo con la lógica del Antiguo Testamento, donde la divinidad es inaccesible para los humanos. Enoc, en cambio, se convierte en puente entre el cielo y la tierra. Es el modelo del ser humano que alcanza la divinidad por medio de la sabiduría y la justicia, sin necesidad de sacrificios o intermediarios. La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué este conocimiento fue suprimido? ¿Qué temía exactamente la Iglesia? ¿Y por qué el libro de Enoc sigue siendo considerado canónico en la Iglesia Ortodoxa etíope, pero ignorado por casi todas las demás ramas del cristianismo? La respuesta podría estar en su poder transformador. Porque este libro no es solo una recopilación de visiones apocalípticas, es una invitación a cuestionar lo que nos han enseñado, a explorar la posibilidad de que la divinidad no está tan lejos como creemos, que el cielo no es solo un lugar al que se va después de morir, sino una dimensión que se puede tocar, sentir y alcanzar mientras aún estamos vivos. Uno de los aspectos más desconcertantes del libro de Enoc es su representación del juicio. A diferencia de las concepciones más comunes que encontramos en el cristianismo actual, donde el juicio está reservado para el fin de los tiempos y depende de la fe o las obras del individuo, Enoc presenta un juicio constante, dinámico, en donde el equilibrio cósmico se ajusta continuamente mediante castigos, desplazamientos y purificaciones. Es un juicio que no espera al final, opera en presente. El universo está vivo, autoconsciente, y reacciona ante la corrupción como un organismo que activa sus defensas. En este universo, los vigilantes no solo transgreden una ley divina, violan un orden estructural. No están simplemente pecando en el sentido humano. Están interfiriendo en un equilibrio metafísico que mantiene la frontera entre lo espiritual y lo físico. Por eso su castigo no es una simple condena moral, sino un encierro eterno en abismos interdimensionales.
Y los espíritus de los Nefilim, esos híbridos condenados, no son solo entidades malignas, sino residuos de una alteración ontológica. Son parásitos en el tejido de la realidad, espíritus huérfanos, sin cielo ni tierra, vagando por dimensiones que no les corresponden. ¿Y qué papel cumple Enoc en este caos? Él es el escriba, el observador humano elegido para registrar todo lo que ocurre. Es testigo del castigo de los ángeles, del destino de sus hijos gigantes, de los secretos de los cielos y las profecías del fin de los días. Pero también es un mensajero. Los ángeles caídos, al ver que ya no pueden acceder a Dios, le suplican a Enoc que interceda por ellos. Y lo que sigue es una de las escenas más trágicas y humanas del texto. Enoc eleva la súplica y Dios la rechaza rotundamente. Los ángeles no serán perdonados. Su pecado no tiene redención. El mensaje que Enoc debe traerles es claro. Ustedes ya sabían lo que hacían, y no hay vuelta atrás. Este punto es crucial, porque hasta aquí los humanos eran los condenados, los que siempre necesitaban ser salvados. Pero en Enoc, los humanos son víctimas, y los condenados eternos son los seres superiores. Es una inversión de roles que pocas veces vemos en la Biblia tradicional, y que pone en cuestión una de las ideas centrales de muchas religiones. ¿Es posible un pecado tan grave que ni siquiera el arrepentimiento sirva? Aquí es donde el texto se vuelve profundamente filosófico. Si los ángeles no fueron perdonados, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Pero la esperanza de Enoc no está en el perdón inmediato, sino en el conocimiento. Su viaje por los cielos no es un paseo místico, sino un aprendizaje. Se le muestran los calendarios celestiales, los ciclos del sol y la luna, los vientos que regulan las estaciones, las constelaciones que rigen el tiempo. Todo está codificado, todo tiene una estructura. Lo divino no es caótico ni arbitrario, es matemático, es lógico, es justo, pero también es frío, casi impersonal, y ese contraste desconcierta. A Enoc se le muestran montañas sagradas donde habitan seres luminosos. Se le revelan puertas en el firmamento por donde sale y entra la luz. Observa ríos de fuego que fluyen hacia el trono de Dios y ve una sala celestial donde reposan los libros de los destinos humanos, todos escritos antes del nacimiento. Determinismo absoluto, predestinación, el texto no lo aclara pero lo sugiere. La visión es fascinante, pero también inquietante, porque implica que todo ya está escrito, incluso el castigo, incluso el perdón. Una escena en particular destaca por su carga emocional. Enoc ve el lugar donde las almas esperan su juicio, y no todas están en el mismo sitio. Hay compartimientos, algunos luminosos, otros oscuros. Algunas almas descansan en paz, otras gritan, pero no se trata de cielo e infierno, como solemos imaginarlo. Es más bien una sala de espera del alma, un umbral, un lugar de tránsito donde el alma es consciente de su destino, pero aún no ha sido enviada. Esto, para muchos estudiosos, es uno de los aportes más radicales del libro de Enoc, la idea de que el alma sigue viva, consciente, en espera. No es un estado de inconsciencia ni una resurrección futura, es un proceso espiritual inmediato. Y ese detalle cambia todo, porque si nuestras almas ya están siendo evaluadas, entonces la vida no es un ensayo, es el examen. Volvamos a una pregunta clave. ¿Por qué este libro, con sus visiones tan elaboradas, no fue incluido en la Biblia? Una respuesta posible es su origen. El libro de Enoc es un texto compuesto que fue escrito y reescrito entre los siglos XIII a.C. y I.a.C. por diferentes autores, en diferentes contextos. Aunque algunos pasajes tienen una fuerza literaria impresionante, otros son confusos, repetitivos o incluso contradictorios. Para los encargados de formar el canon bíblico, este caos estructural podía verse como un obstáculo, pero eso no explica todo. Muchos eruditos modernos argumentan que la verdadera razón de su exclusión fue política y doctrinal. Enoc contradice la narrativa del Génesis sobre el origen del mal. En lugar de culpar al hombre y su desobediencia, culpa a los ángeles y su rebelión. Además, presenta un sistema celestial demasiado detallado que compite directamente con la autoridad de la institución religiosa.
¿Cómo controlar la espiritualidad del pueblo si los secretos del cielo están disponibles para cualquier lector? Y sin embargo, el texto sobrevivió. Fue preservado en Etiopía, donde hasta hoy forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. Fue traducido al inglés por R.H. Charles en el siglo XIX, y desde entonces ha despertado el interés de teólogos, historiadores y buscadores espirituales de todo el mundo. El hecho de que fragmentos del libro hayan sido hallados entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán confirmó su antigüedad y autenticidad. No era una invención medieval, era una pieza clave del pensamiento judío antiguo. De hecho, hay quienes afirman que sin el libro de Enoc no se puede entender plenamente el pensamiento de Jesús. Y no es una exageración. Muchos conceptos que aparecen en los evangelios, la existencia de un infierno real, el castigo de los demonios, la venida del Hijo del Hombre en las nubes, la resurrección, el juicio individual, están mucho más desarrollados en Enoc que en cualquier otro texto del Antiguo Testamento. Casualidad, influencia directa. Algunos estudiosos proponen que Jesús y sus discípulos conocían este libro y lo utilizaban como referencia espiritual. No sería extraño. Era un texto ampliamente conocido en el siglo I. La cita del libro de Enoc en la epístola de Judas parece confirmar esta cercanía. La frase, «He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos», es una reproducción casi exacta de Enoc 1:9. Entonces, si Jesús usó este texto, si los primeros cristianos lo leyeron, si fue hallado en Qumrán, ¿por qué tantos creyentes hoy en día nunca han oído hablar de él? Quizás porque su mensaje no solo es incómodo, sino transformador. No invita a una fe ciega, sino a una búsqueda activa. No presenta a Dios como un juez distante, sino como una fuerza cósmica que responde, actúa, observa y espera. No pone al hombre como el centro del universo, sino como parte de un sistema inmenso de equilibrio, castigo y redención. El libro de Enoc no busca consolarnos, nos sacude, nos despierta, y tal vez por eso fue silenciado. Si has llegado hasta aquí, te invito a dejar un me gusta al vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Estos temas no son simples ni cómodos, pero juntos podemos profundizar en lo que otros no se atreven a explorar. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el libro de Enoc fue suprimido para protegernos o para mantenernos ignorantes? Hasta ahora hemos visto a Enoc como el testigo de una guerra celestial, como el escriba de los secretos divinos y como el intermediario entre los ángeles y Dios. Pero el texto va mucho más allá. A medida que Enoc es transportado por los cielos y los abismos, su rol cambia. Ya no es solo un observador, comienza a entender el tejido oculto del universo, las leyes invisibles que rigen la realidad, la mecánica sagrada del tiempo, el significado oculto de los astros y, sobre todo, la arquitectura del juicio. Uno de los aspectos más complejos del libro de Enoc es su cosmología. Mientras la Biblia oficial se limita a breves descripciones del cielo y el infierno, Enoc detalla con minuciosidad un universo de múltiples niveles, regiones y jerarquías. En su viaje celestial, Enoc visita 7 cielos, cada uno con sus propios guardianes, secretos y propósitos. En uno de ellos, ve los registros de todos los actos humanos. En otro, contempla la prisión de los ángeles caídos. En otro más, escucha los cánticos eternos de seres lumínicos que jamás han pisado la tierra. Enoc no es solo llevado hacia arriba, también desciende. Ve los lugares de castigo, los abismos, los pozos de fuego y los lugares de sombra donde yacen almas que esperan justicia. Pero lo que más impresiona no es la violencia del castigo, sino su lógica. Cada rincón, cada espacio, cada entidad que Enoc encuentra tiene un propósito. Nada es arbitrario, incluso el dolor tiene función. El universo que se despliega ante él es una maquinaria viva, ordenada, impersonal y profunda. Y esa visión cambia todo, porque nos obliga a replantear algo fundamental. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Y quién lo determina? Enoc no habla de pecados humanos en términos de simple desobediencia. Habla de distorsiones en la armonía del cosmos.
Cuando un ángel desciende sin permiso, cuando se revela un conocimiento prohibido, cuando se engendra una vida no autorizada, se rompe un equilibrio sagrado. No es que Dios se enfade como un juez celoso, es que se activa una respuesta, como lo haría un sistema inmunológico. En ese sentido, el mal no es una fuerza autónoma, sino un error de proporciones cósmicas, y la justicia, más que castigo, es corrección. El libro de Enoc, en este punto, se convierte en una obra profundamente filosófica, porque nos enfrenta a una realidad en la que el universo mismo tiene moral, una moral estructural, no emocional. No es el castigo por una mala acción, sino la consecuencia inevitable de una ruptura en el diseño. La armonía celestial se defiende a sí misma, y eso tiene implicaciones enormes. Imagina por un momento que cada pensamiento, cada intención, cada vibración que emites afecta el equilibrio del universo, que tu alma es una nota en una sinfonía cósmica, que tus acciones no son juzgadas por dogmas, sino por cómo resuenan o distorsionan esa melodía universal. Esa es la lógica de Enoc, una espiritualidad basada en resonancia, en alineación, en verdad estructural, no en normas sociales ni rituales vacíos, y en ese mundo, Enoc se convierte en algo más que un ser humano, comienza a transformarse. El final del libro insinúa que Enoc no solo es elevado al cielo, es cambiado. Algunos textos apócrifos posteriores lo identifican con el arcángel Metatrón, una figura misteriosa que aparece en la literatura mística judía. Metatrón es descrito como el menor de los dioses, el escriba celestial, el que se sienta al lado del trono, un ser que fue humano, pero que fue glorificado sin morir. Esta idea es profundamente revolucionaria, porque implica que el ser humano tiene la capacidad de transformarse, de ascender, de fusionarse con lo divino sin necesidad de morir, sin esperar un juicio futuro. La divinización no es una recompensa, es un proceso de despertar, y Enoc es el prototipo. Si eso es cierto, entonces, ¿qué nos han ocultado las religiones? El libro de Enoc no presenta una espiritualidad de miedo o sumisión, presenta una vía de conocimiento, de observación, de alineación. Los justos, según Enoc, son aquellos que viven en armonía con las leyes invisibles, no necesariamente los que obedecen reglas sociales o religiosas, sino los que entienden la estructura del universo y actúan en consecuencia. Y eso es un mensaje tremendamente poderoso, pero también peligroso para cualquier sistema religioso que quiera tener el monopolio de la verdad. Por eso, tal vez, el libro fue silenciado, porque no necesitas un templo para acercarte a lo divino. No necesitas un sacerdote, no necesitas rituales, solo necesitas observar, comprender, escuchar. Pero esta visión también nos deja con una inquietud. Si el conocimiento era tan peligroso, ¿por qué fue revelado? ¿Por qué Dios permitió que los vigilantes bajaran? ¿Por qué permitió que Enoc viera lo que vio? Aquí el texto sugiere una verdad aún más perturbadora. El conocimiento es inevitable. La humanidad está destinada a saber, a comprender, a ascender. El problema no es el conocimiento, es el tiempo. Si el conocimiento llega antes de que estés preparado, te destruye. Por eso los ángeles caen, por eso los nefilim se corrompen, porque el conocimiento sin sabiduría es veneno, y Enoc fue el primero en estar listo. Es aquí donde el texto dialoga con una larga tradición mística que atraviesa culturas y religiones. La idea de que el universo tiene niveles, que hay secretos ocultos en el tiempo y el espacio, que el alma humana puede acceder a ellos, y que la caída no fue un castigo, sino una oportunidad. Muchos estudiosos han comparado el viaje de Enoc con el de figuras como Hermes Trismegisto, Zoroastro, Buda o incluso Moisés. Todos ellos accedieron a planos superiores, recibieron revelaciones cósmicas y regresaron transformados. No es casualidad. En todos estos relatos lo importante no es el dogma, sino la experiencia directa de lo divino, y eso es precisamente lo que Enoc representa. ¿Y si la Biblia moderna fuera solo una parte del rompecabezas? ¿Y si otros textos antiguos, como Enoc, Jubileos, el libro de los gigantes, o los textos gnósticos,
ofrecieran piezas olvidadas que podrían cambiar por completo nuestra visión espiritual? Esas preguntas no tienen respuestas simples, pero nos obligan a cuestionar, porque si Enoc vio el cielo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y si fue llevado sin morir, ¿es la muerte realmente necesaria? Quizás el mensaje final de Enoc no es sobre juicio, ni ángeles, ni castigos. Quizás el mensaje es que hay otra forma de vivir, una forma más elevada, más consciente, más alineada con el diseño oculto del universo. Y esa posibilidad lo cambia todo. Si este contenido está resonando contigo, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Estamos solo arañando la superficie de textos antiguos que han sido olvidados, censurados o malinterpretados. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo este tipo de reflexiones profundas y provocadoras. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que el viaje de Enoc representa una posibilidad real para el alma humana? ¿O es solo una metáfora? Escríbelo en los comentarios. Una de las objeciones más comunes cuando se menciona el libro de Enoc es precisamente su carácter apócrifo. Si no está en la Biblia, no es palabra de Dios, dicen muchos, o incluso, si fue descartado por los concilios, por algo será. Pero, ¿qué significa realmente que un texto sea apócrifo? ¿Y quién decide qué textos son inspirados y cuáles no? La palabra apócrifo proviene del griego y significa oculto o secreto. Originalmente, no tenía una connotación negativa. Al contrario, se usaba para referirse a enseñanzas reservadas, a textos que solo debían ser leídos por los iniciados, por aquellos con el nivel espiritual necesario para entenderlos. Con el paso del tiempo, sin embargo, la institucionalización de la fe transformó ese término en algo casi herético. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico no fue una decisión unánime ni inmediata. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, muchos líderes lo consideraban legítimo. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia latina, lo defendió abiertamente, y en la tradición etíope, como ya mencionamos, nunca fue considerado apócrifo. Entonces la pregunta es, ¿el texto es inválido o simplemente fue inconveniente? Para entender por qué fue descartado, hay que observar el contexto de los primeros concilios cristianos, especialmente los de Nicea, 325 d.C., y Cartago, 397 d.C. En esos encuentros, se buscó establecer una doctrina única y coherente, lo que implicó seleccionar cuidadosamente qué textos respaldaban esa narrativa. El problema con Enoc era que proponía ideas demasiado radicales. Describía a los ángeles no como mensajeros obedientes, sino como seres caídos, capaces de rebelarse, enseñar hechicería, alterar el curso de la humanidad. Presentaba una cosmología completamente distinta, con cielos múltiples, dimensiones invisibles y una estructura celestial que no aparece en la Biblia tradicional. Introducía la figura de un elegido mesiánico que vendría a juzgar a los poderosos, incluso a los líderes religiosos corruptos, una figura que podría interpretarse como una amenaza política directa. Y sobre todo, implicaba que los humanos podían acceder a verdades celestiales sin la necesidad de una institución mediadora. Esto es clave, porque si Enoc fue transformado en un ser divino por mérito propio, por su justicia, su sabiduría y su cercanía a Dios, entonces ¿qué lugar queda para la jerarquía eclesiástica? ¿Qué papel cumplen los ritos, los sacramentos, la liturgia, si el alma puede encontrar su camino al cielo por sí sola? Por eso, más allá de su contenido teológico, el libro de Enoc representaba una amenaza estructural, permitía una espiritualidad libre, directa, mística, una espiritualidad viva. Otra crítica frecuente es su contenido fantástico: ángeles gigantes, portales en los cielos, prisiones cósmicas, ríos de fuego, montañas que hablan. Pero si lo pensamos bien, ¿es más fantasioso que las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo o la resurrección de Lázaro? El criterio para definir qué es alegoría y qué es historia siempre ha sido subjetivo. Además, debemos recordar que gran parte del simbolismo en Enoc puede tener múltiples niveles de interpretación. No se trata necesariamente de descripciones literales.
Las montañas que hablan, por ejemplo, podrían ser símbolos de sabiduría ancestral, los ríos de fuego, representaciones del juicio espiritual, y los ángeles caídos, metáforas de las energías desalineadas que nos llevan al caos. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Debemos leer estos textos con ojos modernos o con la mente abierta de los antiguos? En la tradición mística judía, por ejemplo, los textos no eran interpretados literalmente. Se entendía que cada palabra tenía al menos 4 niveles de significado: literal, alegórico, moral y místico. Esta forma de lectura, conocida como par de ese, revelaba capas ocultas de verdad que solo podían ser vistas por aquellos que meditaban, oraban y buscaban más allá de las apariencias. Bajo esa óptica, Enoc no es solo una crónica de eventos sobrenaturales, es un mapa del alma. Cada descenso a los abismos representa una noche oscura del espíritu. Cada visión celestial, un despertar de la conciencia. Cada castigo a los vigilantes, una advertencia sobre lo que ocurre cuando se busca el poder sin humildad. El libro no busca asustar, busca guiar, y es precisamente esto lo que muchos modernos están redescubriendo. En las últimas décadas, con el auge de la espiritualidad no institucionalizada, el libro de Enoc ha vuelto a circular. Investigadores independientes, buscadores espirituales, teólogos no ortodoxos, todos encuentran en él una fuente de sabiduría olvidada. Y la ciencia también ha comenzado a interesarse. Algunos estudiosos, como el físico Paul Laviolette o el astrónomo William Henry, han sugerido que las descripciones astronómicas de Enoc son sorprendentemente precisas. El libro describe el movimiento del Sol y la Luna con una exactitud que no encaja con los conocimientos astronómicos de su época. Incluso hay referencias a portales de luz por donde entra y sale la energía del cosmos. Una metáfora, quizás, de los agujeros negros o las fluctuaciones cuánticas. Por supuesto, esto no quiere decir que Enoc sea un tratado de física, pero sí que su contenido puede leerse en paralelo con descubrimientos modernos, como si las verdades espirituales y las científicas no fueran opuestas, sino expresiones diferentes de una misma realidad profunda. Y esto nos lleva a otro punto crucial. Si el libro de Enoc describe un universo ordenado, multidimensional, con leyes espirituales precisas, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como seres conscientes? Porque no somos víctimas pasivas del destino. Enoc lo deja claro. Nuestras acciones, nuestras palabras, incluso nuestros pensamientos, generan efectos en el tejido invisible del cosmos. No basta con portarse bien por miedo al castigo. Hay que vivir en sintonía con las leyes divinas. Hay que afinar el alma como un instrumento, y eso nos exige atención, discernimiento, voluntad. Este enfoque está muy lejos del legalismo de muchas religiones. No se trata de cumplir reglas externas, sino de vibrar en armonía con el universo. Es un camino mucho más difícil, pero también más auténtico, porque nadie puede caminarlo por ti, y tal vez por eso el viaje de Enoc nos conmueve tanto, porque es nuestro espejo. Él representa la posibilidad de trascender, de elevarse, de fundirse con lo divino sin dejar de ser humano. Es el ejemplo de que la espiritualidad no es renunciar al mundo, sino verlo con otros ojos. Enoc no huyó del caos, lo miró de frente y fue transformado. Si este mensaje te ha tocado, si te ha hecho cuestionar algo que dabas por sentado, te invito a que lo compartas. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y sobre todo, dime en los comentarios con sinceridad, ¿crees que la sabiduría del libro de Enoc puede ayudarnos hoy, en este mundo tan fragmentado, a reencontrar el camino hacia lo sagrado? Hasta ahora hemos recorrido los paisajes ocultos del libro de Enoc con asombro, pero también con preguntas que arden como brasas. ¿Qué significa realmente ser justo en un universo donde las leyes no están escritas en papel, sino en la vibración misma del alma? ¿Y por qué el texto insiste tanto en la responsabilidad personal cuando todo parece ya predestinado en los libros celestiales que Enoc contempla en lo alto? Una de las escenas más poderosas del libro es aquella en la que Enoc observa a los arcángeles
revisando los libros del juicio. Cada ser humano tiene escrito su destino, sus acciones, sus pensamientos más profundos, y sin embargo, el juicio aún no ha sido pronunciado. Esto parece una contradicción, pero en realidad es una clave profunda. El destino está escrito, pero puede ser reescrito. La tradición etíope interpreta que Enoc fue testigo no solo del juicio, sino también de la misericordia de Dios, que hay un margen de gracia, una brecha entre lo que fue decretado y lo que puede aún transformarse, que el alma humana al elevarse puede alterar su curso, y eso le da a este libro una esperanza inesperada, porque si todo estuviera sellado, ¿para qué advertirnos? ¿Para qué mostrarle a Enoc el destino de los vigilantes, la prisión de los espíritus caídos, los compartimentos del más allá? El mensaje es claro: aún hay tiempo, aún podemos cambiar. Y eso, para quien lo comprende, no es una advertencia, es un llamado. En este punto, es imposible no hacer una conexión con otras corrientes espirituales que afirman lo mismo desde otros ángulos: el hinduismo, el budismo, el gnosticismo cristiano, el hermetismo. Todas enseñan que el alma puede evolucionar, despertar, salir del ciclo. En todas, el conocimiento interior, no el ritual exterior, es el verdadero camino. El libro de Enoc, entonces, se vuelve parte de un coro mayor, una voz antigua, pero no aislada, una pieza olvidada del rompecabezas espiritual de la humanidad. Y es curioso que sea precisamente hoy, en esta época de crisis, cuando más personas se sientan llamadas a redescubrirlo, como si su mensaje hubiera sido sellado para un tiempo específico, como si las generaciones anteriores no estuvieran listas para entenderlo, y nosotros, en medio del colapso, por fin lo estuviéramos. Esto nos lleva a uno de los elementos más enigmáticos del libro, la profecía del fin. En los capítulos finales, Enoc ve visiones del mundo por venir, ve imperios que caen, líderes que son juzgados, masas que despiertan. Ve el ascenso de un elegido, el Hijo del Hombre, que establecerá un reino de justicia no basado en fuerza militar, sino en alineamiento espiritual. Este ser no solo juzgará, restaurará, no solo separará el trigo de la cizaña, sino que sembrará algo nuevo. Esta figura mesiánica no es el clásico rey vengador que algunos textos apocalípticos presentan. Es más bien un renovador del mundo, un agente de equilibrio, un restaurador del diseño original. Y aquí es donde el libro de Enoc se vuelve urgente, porque al observar el mundo de hoy, con su caos, su desinformación, sus instituciones vacías y su hambre espiritual, uno no puede evitar preguntarse: ¿estamos viviendo las etapas previas a esa restauración? ¿Está el colapso global anunciando el renacimiento de algo más alto? ¿Y qué rol tenemos nosotros en ese proceso? El libro no ofrece respuestas simples, pero sí plantea una verdad contundente. Cada alma que se alinea con la justicia divina contribuye al restablecimiento del orden universal. Cada conciencia que despierta se convierte en parte de ese ejército invisible que prepara el regreso del equilibrio. No es un ejército con armas, es un ejército de percepción, de acción correcta, de luz interior. Y tú, espectador, eres parte de eso. No importa tu religión, tu cultura o tu historia, el llamado es universal. Lo que Enoc vio está ocurriendo otra vez. Pero hay algo más, algo que el texto no dice directamente, pero que se intuye en sus líneas, en sus símbolos, en sus silencios, que el cielo, con todos sus niveles, no está solo arriba, está también aquí, que el infierno no es solo un lugar lejano, es un estado, que los ángeles no son solo entidades externas, son fuerzas internas, y que Enoc no fue un elegido único, sino el primer ejemplo de lo que todos podemos llegar a ser. Porque si Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, ¿por qué no podríamos nosotros caminar también? Esa es la pregunta que resuena después de cada lectura del libro. No se trata solo de historia antigua, se trata de ahora, de nosotros, de despertar, de tomar conciencia, de dejar de ser víctimas de sistemas que nos infantilizan y empezar a caminar como adultos espirituales. Como seres que saben que el conocimiento es un don sagrado, pero también una responsabilidad. Por eso, cuando vuelvas a mirar al cielo en silencio, recuerda,
Alguien ya caminó ese camino antes que tú y dejó señales. Si este viaje te ha abierto nuevas preguntas, si ha despertado algo dentro de ti que no sabías que necesitabas recordar, apóyanos con un me gusta, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Este contenido no es para todos, pero si estás aquí es por algo. Y quiero saber, ¿crees que la figura de Enoc fue ocultada porque nos revela quiénes realmente podríamos llegar a ser? ¿Estás dispuesto a mirar dentro, como él lo hizo? Entonces, ¿qué nos deja finalmente el libro de Enoc? Nos deja un espejo que no refleja nuestro rostro físico, sino el estado de nuestra alma. Un texto que, aunque antiguo, no está muerto, respira, y lo hace a través de las preguntas que genera, de los silencios que interrumpe, de las certezas que incomoda. Nos muestra que la historia espiritual de la humanidad no es lineal, que hay fracturas, omisiones, exclusiones intencionadas, que la verdad revelada a Enoc fue considerada demasiado poderosa para ser compartida libremente y por eso fue sellada, escondida, olvidada, pero no destruida, porque la verdad, la auténtica verdad, no puede ser destruida, solo puede ser silenciada, hasta que alguien la vuelva a buscar. Ese alguien hoy eres tú, y quizás por eso has llegado hasta aquí, porque en algún rincón de tu alma hay una vibración que reconoció en estas palabras algo que no se puede explicar, pero sí sentir, como una melodía olvidada que al sonar te recuerda de dónde vienes y hacia dónde puedes volver. El libro de Enoc es más que un texto apócrifo, es un mapa, un llamado a despertar. Nos muestra que no somos simplemente pecadores arrastrándonos hacia el perdón, sino chispas divinas que pueden volver a encenderse. Nos recuerda que la caída no es el fin, es el inicio del regreso. ¿Y qué significa eso para ti, aquí y ahora? Significa que tienes el poder de reescribir tu historia, que no estás condenado a repetir lo que heredaste, lo que te dijeron, lo que aprendiste sin cuestionar. Significa que, como Enoc, puedes caminar con Dios, no a través de instituciones, sino desde el centro mismo de tu conciencia, desde la quietud de tu alma, donde el juicio ya no es una amenaza, sino una purificación. Significa que puedes convertirte en mensajero, en vigilante consciente, en testigo de lo invisible, porque si Enoc fue el primero en ser transformado sin morir, su historia no es una excepción, es una invitación a mirar el cielo con otros ojos, a leer las Escrituras con otra conciencia, a vivir con otra vibración. Tal vez por eso la Iglesia silenció el texto, porque no era solo información, era activación, porque el libro de Enoc no solo se lee, te lee a ti, y si estás preparado, te cambia. Ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este vídeo y seguir con tu día como si nada hubiese pasado, o puedes aceptar el llamado. Si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti se ha estremecido o despertado, entonces no lo ignores. Ayúdanos a seguir revelando verdades como esta. Dale like a este vídeo, comenta tu experiencia, lo que has sentido, lo que has descubierto. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido como este. Aquí no buscamos seguidores, buscamos almas despiertas. Y si tú eres una de ellas, te doy la bienvenida. Ahora dime en los comentarios, ¿estás listo para caminar con Dios como lo hizo Enoc? Porque el tiempo de los testigos ha comenzado y tú eres parte de ellos.